Buen lunes para todos, ¿cómo están por ahí? Acá volviendo después de unas mini vacaciones cortitas y volviendo con una receta que sí me trae así como me transporta, porque les conté la semana pasada que mis tías me rescataron un libro de recetas de mi abuela, escrito con pluma, tinta, una belleza, una caligrafía de novela. Ahí está, al ladito de la torta. Y me llamaron la atención algunas recetas. La semana pasada hicimos una con mis nenes acá. Y hoy rescaté una que es una torta sin gluten, que me llamó la atención porque en esa época seguramente la celiaquía no se conocía. Seguramente los ingredientes sin gluten eran pocos. Y esta torta sin gluten con fécula de papa, y dije, la voy a traer acá a ver qué sale. Queda divina, una textura esponjosa, deliciosa, así que se las traje hoy para contarles todos los detalles de esta receta y ponernos a cocinar sin gluten como de la abuela. ¿Qué les parece? Antes de empezar con esta deliciosa receta de esta torta sin gluten, les voy a hablar de pastas La Superior, que saben que son economía y calidad. La mejor opción a la hora del sabor. Pastas congeladas La Superior, la única fábrica de pastas que comercializa los ravioles como los de toda la vida, frescos y congelados, en cajitas de 200 unidades, 4 gustos a elección. Solicite distribuidor para su comercio en los 19 departamentos del país, 2-313-5292. No se quede sin probar Pastas La Superior, la mejor opción a la hora del sabor. Y nos vamos con esta receta de la abuela, empezando lo que sí tenían las abuelas, debo reconocer. Nos vamos más hacia los libros de Doña Petrona y demás. Cocinaban con bastante manteca, azúcar y bastantes huevos. En general, todas las recetas tenían un buen contenido calórico desde ese punto de vista, el contenido graso. Esta receta lleva, pero la quise seguir al pie de la letra, así que esta receta lleva 150 gramos de manteca. Una manteca que tengo bien cremosa, temperatura ambiente, que no nos va a costar mucho llevarla bien batida, a blanco. Y le vamos a agregar 1 taza y 1/4 de azúcar. Mi abuela colocaba las proporciones en gramos, así que tenía balanza. Vamos a seguir con esta receta. Agregado del azúcar, 1 taza y 1/4 de azúcar o 250 gramos. Y seguimos batiendo. El procedimiento básicamente es como el de cualquier torta, cualquier batido pesado. Empezamos por la manteca, agregamos el azúcar, cremamos un poquito. Lo podemos hacer también, yo ahí dejé la batidora eléctrica, porque una vez que se agrega, cuando estamos por terminar, una vez que se agrega la fécula de papa, la receta dice que hay que batir bastante, 20 minutos. Me llamó la atención. Yo lo probé, hacerlo hasta menos tiempo, a ver qué pasaba. No hay gran diferencia, pero sí un poquito más se emulsiona, un poquito más crece por el aireado. De todas formas, es una receta que tiene polvo de hornear, además de la fécula de papa, así que no se preocupen si la baten un poquito menos porque va a crecer de todas formas. ¿Cuál puede ser la gran diferencia? Que nos va a quedar un poquito más esponjosa. Pero la verdad que no es como en un bizcochuelo que no lleva polvo de hornear, que directamente es solo por el batido de huevos. O sea que como tengo polvo de hornear, puedo batir un poquito menos. Ahí la hacemos un poco más práctica. Hablamos hoy con Debbie que tenían un poco más de tiempo, si bien trabajaban mucho en casa y muchísimo, porque mi abuela era de las que hacía entrada, plato principal y postre, entonces creo que trabajaba muchísimo. Pero tenían un poco más de tiempo por no trabajar afuera también, ¿no? Y por eso creo que es lo de los 20 minutos de batido. Yo creo que ya 20 minutos uno de batido, además en muchos casos tampoco, creo que mi abuela la tenía, pero en muchos casos no había batidoras eléctricas tan disponibles como ahora. Así que eso era a fuerza. Estoy agregando 3 huevos a esta receta. Ven que ya igual, aunque no es batidora eléctrica, estoy con batidora a mano. Ya quedó bastante blanco el cremado de la manteca con el azúcar. Y ahora estamos agregando los huevos y esto está bastante livianito. Y no se preocupen arriba que no voy a batir 20 minutos. Se nos va el programa y yo acá seguía batiendo.
Bueno, sabores. Ralladura de limón. Y también yo le agregué un poquito de vainilla. Pero podemos hacerla más suave solo con ralladura. Ahí. Vainilla. Quiero que la prueben. La textura es muy suave. Lo que tienen los almidones respecto a las harinas, cuando nosotros hacemos una torta con una harina con gluten, la miga nos queda como más unida, ¿sí? Porque se desarrolla gluten. Entonces es como más, si se quiere, más elástica. Cuando nosotros hacemos una torta con un almidón, ya sea en este caso un almidón, una fécula de papa o un almidón de maíz, es como que se desgrana más en boca. Es una miga que se rompe más fácilmente porque no tiene eso del gluten, como la unión del gluten. Pero quedan como mucho más suaves de textura. Y la fécula de papa respecto al almidón de maíz conserva mucho mejor, aguanta mucho mejor la temperatura cuando la horneamos. Vamos a agregarle 2 tazas de fécula de papa. Polvo de hornear, como les dije, es un batido pesado, 2 cucharaditas de polvo de hornear y una pizca de sal. Y ahí yo lo voy a mezclar así. Ahí es donde les dije que la receta llevaba unos 20 minutos de batido. Si tienen tiempo, batimos un ratito. Y algo hace la diferencia porque la que yo hice quedó como con más volumen que esto que vamos a hacer ahora. Así que recomiendo el batido. De todas formas, va a crecer igual. Yo tengo un molde ahí. Pueden hacerlo en un molde tradicional, redondo. Si tienen alguna formita, siempre quedan más vistosos. Es como la misma torta que la podemos hacer redonda sin nada. O la hacemos en un molde un poquito más vistoso. Le agregamos, en este caso, le agregué azúcar impalpable. Y queda realmente divina. Vamos al molde. El horno bajo, unos 170 grados. Y lleva un ratito. Capaz que unos 40 minutos les va a llevar. Siempre, como les digo, depende de cada horno. Y lo ideal es que vayan pinchando el centro para asegurarnos de que no sale nada de masa cruda, porque cada horno es diferente y nos puede llevar un poquito más o menos tiempo de cocción. ¿Ven que es muy fácil? La única característica es que la harina que se usa es una fécula de papa en este caso. Me llamó la atención también la forma, digo, si la conseguirían en ese momento o la harían casera. Así que voy a preguntarle a mi madre, a mis tías, a ver si se acuerdan, porque también la fécula de papa, lavando la papa, lo que hay abajo, eso es el almidón o la fécula de la papa, podría ser que la hicieran casera y ahí llevaba un trabajo mucho más dedicado que este. Así que acá las dejo con esta receta deliciosa de torta sin gluten de fécula de papa. Tomen nota que Cairo les va a leer la receta. Torta sin gluten, 3 huevos, 150 gramos de manteca, 1 taza y 1/4 de azúcar, una pizca de sal, una cucharadita de vainilla, 2 cucharadas de ralladura de limón, 2 tazas de fécula de papa y 2 cucharaditas de polvo de hornear. Ahí está, una belleza la libreta. Y les voy a contar cómo hice ese dibujito. Esto es todo ingenio. Había puesto en casa unas tiritas de una hoja A4 hechas con tijera y me las olvidé. Así que lo que hice fue venir acá, servilleta de cocina, tijera, hice unas tiritas muy finitas, cinta scotch, dice Petru. El pegamento no se lleva muy bien con los ingredientes comestibles, Petru. Entonces corté una servilleta de cocina bien finita, hice 3 tiritas, una más gruesa. A propósito, las otras 2 más finitas las coloqué ahí. Azúcar impalpable espolvoreada. Y con mi pulso, que no es nada bueno, intentar sacar esas tiritas
sin que se caiga nada al resto de la torta. Así se hizo muy fácil y queda... Es un detalle muy delicado y muy lindo. Así que los invito también a hacer una decoración distinta con cositas que tenemos en casa. Muy fácil. Los dejo, los veo el miércoles en otra rica receta en esta cocina. Chau, chau.